Listo. Bueno, pues como les decía, vamos a empezar el módulo 3, el cual tiene que ver con los elementos tanto, pues ahora sí, estructurales, biológicos de la reproducción slash sexualidad humana, así como sus pequeños grandes dilemas, ¿no? Entre si llamas trastorno, no lo llamas trastorno, si a alguien como psicólogo o psicóloga, porque también esa fue una de nuestras primeras pláticas, no sé si te acuerdas, Ale, que Ujú. yo te preguntaba si el perfil de quien se va a dedicar a la sexología necesariamente tiene que ser médico, porque el origen siempre fue pues los médicos, ¿no? Entonces, bueno. Justo. ¿No? Entonces que vamos a ver que las condiciones de los pues estos trastornos de la sexualidad tienen componentes evidentemente psicológicos y hay uno que otro, pues evidentemente con una relación biológica, pero que los vamos a estar revisando gracias a esta Alejandra. Pero bueno, antes de darte la palabra, solamente leo un poco de tu trayectoria porque creo que es súper importante, ¿no? El tener en cuenta pues todo lo que tú has hecho y es súper valioso, ¿no? Bueno, pues va a estar con nosotras la maestra Alejandra Chávez Estrada. Acá tengo su eh, perfil curricular. Ella tiene la licenciatura en psicología, donde lo cursó precisamente en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Ella cuenta con la especialidad como educadora sexual dentro del Instituto Mexicano de Sexología, IMESEX, adquiriendo habilidades y herramientas para dar pláticas, talleres y conferencias sobre diversos temas sexológicos, todo en pro de la educación sexual, que de hecho donde nos conocimos fue en un programa, de hecho fueron dos intervenciones que tuvimos, ¿no? Para Del Heraldo. mismo programa. Sí, sí, y que ahí podríamos chismear un rato con la otra invitada, que, Sí, súper amena. sí, sí, un tanto conservadora, pero bueno, o sea, que se relaciona con toda tu trayectoria como educadora sexual. Ella cuenta también con la maestría en sexología clínica para dar terapia sexológica y tratar temas tanto de forma individual, así como de los diversos vínculos erótico-afectivos, abordando temas como disfunciones sexuales, negociación, celos, infidelidad, violencia de género y temas de diversidad sexual, entre otros, ¿no? Y ella es parte, bueno, ella más bien fue parte del cuerpo docente de la Universidad West Hill y aparte es colaboradora en diversos proyectos formativos acá con nosotras en la UNAM, en el colectivo de estudios de género de la UNAM. Pues muchísimas gracias, Ale, por estar con nosotras. Ay, no, pues al contrario, un placer y un gustazo andar por aquí. Siempre me es muy ameno, ¿no? Y gratificante el poder seguir, pues, estrechando lazos laborales, ¿no? Porque al final de cuentas, creo que si algo he aprendido. Hola, hola. Sí, acá seguimos, ¿eh? Es que como que se ofrecía un poquito. Deja ver si soy yo. Pues acá me parece toda completa. No, sí es ella, creo. Sí. Ya se quedó congelada. Ajá, bueno, esperemos ahorita que se descongele, ¿vale? Mientras, bueno, les sigo comentando que ella es nuestra sexóloga de cabecera y que de hecho valdría la pena tener en cuenta su aporte que nos pueda ampliar la mirada con todo el dilema que tuvimos precisamente con nuestro consultante, ¿no? Que precisamente tenía que ver como con con el tema de la intervención, ¿hasta dónde pueden intervenir los ginecólogos y más de esa manera? ¿No? Entonces eso fue como bastante interesante. Y además, ¿qué otra cosita les iba a comentar de Ale? A ver, para, ahora sí, estirándome en lo que se conecta otra vez Ale, mira, ya se desconectó. Me meto una nueva cuenta. Sí, acá estamos. Sí, es que curiosamente nos conocimos porque nos invitaron a un programa en Heraldo TV para hablar precisamente de la diversidad sexual. Yo creo que la mesa que estaba planeada en la que participáramos las tres, cuatro personas creo que éramos, porque invitaron a un filósofo,
que es también amigo nuestro. Nosotras como psicólogas, ella ya como tal, como sexóloga, porque yo no tengo la maestría en sexología, yo más bien soy educador sexual, ¿no? Desde la formación del doctorado. Y Alejandra, pues sí pasó por especialidad y la maestría. Y invitaron a otra psicóloga, pero el posicionamiento de la psicóloga era mucho más de tipo conservador, entonces fue así como bastante interesante porque pues sí le llovieron las críticas a esta mujer. Mucho. Hola, 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 hola. Hola. Ya estás de regreso. Perdónenme. Yo ampliando un poquito de dónde de dónde nos conocemos, ya iba a decir lo que pasó en el Heraldo, pero mejor que en televisión nacional nos agarramos a palos a la pobre, que ya ni me Justo, acuerdo. es que Una postura muy conservadora, ¿no? justo, o sea, lo que pasa es de que al final sí chocamos un poco con el encuentro de ideas porque estaba o sea, no me acuerdo ni qué formación tenía, pero al final sí era como muy conservadora, como metiendo mucho prejuicio, ¿no? Y pues se supone que al final de cuentas el tema giraba en torno a derribar pues todas estas ideas y creencias. Claro. Entonces, pues, o sea, fue un momento incómodo para nosotros como participantes porque al final de cuentas, o sea, Fausto y yo estábamos como en la misma línea, ¿no? Al momento de brindar la información y pues con ella nos contrapunteábamos, ¿no? Entonces sí era como de, ay, pues se suponía que los tres teníamos que estar bajo el mismo canal, ¿no? Pero sí, fue algo interesante y pues ya ahí unimos fuerzas Fausto y yo, y de ahí para el Real, ya no nos Con- soltamos. Contra el mal. Pobre. Pero bueno, Ale, ya puedes compartir pantalla, ¿eh? Cuando tú quieras. Ah, súper. Ya. Entonces déjenme, empiezo. A ver ahí, díganme si todos y todas ven. Se está cargando, se está cargando. Ya, ¿Ya? ya está. Perfecto. Listo. Pues muy bien. Pues bueno, como les decía, perdónenme la vida, esta cosa me sacó y bueno, ya volví a entrar. Justo algo que comentaba Fausto muy al inicio, vamos a empezar a hablar dentro de este módulo varias cosas, o sea, vamos a irlo como desmenuzando por partes. Como sexólogos y sexólogas, algo que ustedes deben de tener, ¿no? Como en cuenta dentro de los talleres es de que siempre vamos partiendo como de la base y cómo vemos al individuo, ¿no? Al momento de que nosotros empezamos a poder trabajar con ellos dentro del ámbito sexológico. Para nosotros como sexólogos y sexólogas, algo que es bien importante es mirar a aquel consultante, ¿no? O aquel paciente que viene ante nosotros y dice, oye, ¿sabes qué? Algo está pasando conmigo, de pronto, no sé, si antes ejercía mi sexualidad de cierta manera, de pronto estoy teniendo como un bloqueo, ya no me estoy sintiendo como tan cómodo o tan cómoda, ¿no? De poder como ejercer mi sexualidad como tan libremente como lo solía hacer. Entonces, muchas veces hay como tres factores que pueden llegar a manifestarse o a presentarse y que desde ahí nos marca un poquito de pauta donde de pronto ya no es tan fácil, ¿no? Por así decirlo. Tenemos tres caras o a su vez tres aristas de cómo miramos a las personas. La primera es desde la parte biológica o a su vez toda la estructura física que puede como ayudarnos o no ayudarnos para poder desarrollar nuestra sexualidad de una manera como plena. También vemos la parte como psicológica, que casi siempre un común denominador es de que nuestra psicología pues obviamente impacta y está como ligado o ligada de una u otra forma dentro de nuestra parte física. Pero también hay una tercera pauta que sería la parte social, ¿no? Si se fijan, todos y todas estamos construidos y construidas por un montón de creencias, ideas y a su vez introyectos sociales que nos va a ir marcando de qué manera yo voy a ir mirando mi sexualidad, pero también cómo la voy ejerciendo, si la voy a ejerciendo con culpa, si la voy ejerciendo con vergüenza, si de pronto todas estas ideas, por ejemplo, familiares, ¿no? Que a mí me dijeron que mi cuerpo era como un templo sagrado, que también entra un poquito como la pauta judio-cristiana. Entonces, si se fijan, todos estos factores a todos y a todas nos van acompañando a lo largo de la vida y que también es un poquito desde nuestra decisión
qué tanto me empiezan a hacer sentido, pero también qué tanto ya no. O qué tanto puedo ir como desmitificando estas ideas, estas creencias y con ello pues irlo derrumbando, ¿no? Porque también está como desde mi libre albedrío de si me sigue haciendo sentido o si definitivamente empiezo como a cuestionarme muchas cosas, a derrumbar otras tantas y desde ahí marcarme como una pauta diferente de poder vivir mi sexualidad no solamente al momento de tener un momento erótico, sino también de poder hacerle frente a mi preferencia sexogenérica o que es lo que conocemos coloquialmente como orientación sexual, de qué manera me quiero vincular con el otro o con la otra o con los otros, ¿no? Simplemente también mi identidad. Si realmente corresponde mi cuerpo con lo que yo me dicen, ¿no? Que he venido naciendo desde un cuerpo ya sea este masculino o femenino, pero sí me identifico, no, vaya, todas estas cuestiones como sociales, ¿no? Que también nos van introyectando. Y es por eso que en este módulo lo que vamos a ver un poquitito es esta pauta médica, biomédica, pero también cómo impacta esta cuestión, por ejemplo, dentro de disfunciones sexuales y a su vez la disfunción, cómo se puede llegar a manifestar dentro de los vínculos o a su vez relaciones de pareja y de qué manera vamos a ir haciendo como este abordaje, ¿no? O a su vez cómo podemos ir ayudando a detectar dentro de estas pautas para que así, pues obviamente podamos como ayudar desde esta parte como educadores, ir haciendo esta cuestión al momento de ir como dando, ¿no? Esta información. Entonces, bien, el día de hoy vamos a hablar sobre anatomía, nos vamos a ir un poquito desde la parte biomédica. ¿No? Y sería lo que es anatomía sexual tanto como femenina y masculina. Y me gustaría partir un poquito como de la pregunta de ¿acaso todos y todas tenemos la misma anatomía sexual? O sea, ¿creen ustedes que somos como muy parecidos o somos muy diferentes? ¿Cómo están en esa parte desde su idea o su creencia? ¿Qué opinan? No se me amontonen, ¿eh? No se me amontonen. Yo, yo considero que, pues al ser la anatomía sexual una construcción que parte de una fisionomía, Mm, pues en realidad somos muy distintos en cómo consideramos la anatomía cada una de las personas. ujú. Ok, bien, entonces sí hay como ciertas diferencias. Ajá, ok. Sí, Dulce. exacto. Ay, perdón, sí. No, no, dime, échale tú. Sí, consideraría que hay diferencia, que puede haber un símil fisiológico, pero es únicamente, digamos, como pues educativo señalarlo, ¿no? Al final son muy diferentes cada cuerpo. Ajá. Ok, bien, gracias. Dulce, no sé si tú quieras aportar algo. Yo también opino que no tenemos la misma anatomía sexual. Es un poco como pensar en que aunque todos somos seres humanos, todos somos diferentes, ¿no? Ujú. Entonces, partiendo desde el aspecto físico, creo que de igual manera podemos relacionar esto. Ok, perfecto. Al final, sí hay como a lo mejor ciertas cosas un poco como similares, pero al final de cuentas, sí hay como muchas cosas como muy diferentes, no solamente en cuanto desde la parte como exterior, sino también hasta interna, ¿no? Si partimos un poquito de lo que sería la anatomía sexual femenina, es típicamente, ¿no? Como considerada femenina e incluye lo que viene siendo como nuestra vulva y a su vez órganos reproductivos, ¿no? Que viene siendo toda la parte interna como el útero y los ovarios. Aquí sí quiero hacer como mucho hincapié porque de pronto se comete el error dentro de cuando nos educan o cuando se nos habla, ¿no? Como de biología que nos dicen que la vagina es como la parte externa, ¿no? De nuestro cuerpo como mujeres.
pero al final de cuentas no, lo que viene siendo lo de afuera es la vulva y lo interno, ciertamente ahí sí ya se podría considerar como vagina. ¿Por qué hago como hincapié en esta pauta, no? Cuando nosotros vamos como hablando desde este tipo de temas, sí es bien importante como reeducar a la sociedad de poder hablar nuestras partes o nuestros órganos. Uno, como lo que es, y dos, también como quitando un poco como el prejuicio de llamar las cosas por su nombre, ¿no? Si ustedes se fijan, me parece que hablando como coloquialmente, de pronto las personas solamente, exclusivamente para esta parte, por ejemplo, ya sea vulva o pene, se les deposita como otros nombres que ni siquiera es como lo que tiene que ser la parte, ¿no? Que si el pajarito, que si la paloma, creo que me decía una colega colombiana que a su sobrina de 8 años le enseñaron así, ¿no? A hacer referencia de su vulva. Entonces, es como también hablar un poco desde donde pareciera que nos han enseñado a no hablar sobre esta parte, hasta siquiera avergonzarnos, porque si ustedes se fijan y si vamos a hablar un poquito de nuestro cuerpo, me parece que yo nunca he escuchado a otra parte del cuerpo que se le hable desde otro nombre, ¿no? O sea, el codo pues es codo, la mano es mano, nariz es nariz, pero justamente nuestros órganos sexuales externos casual tienen otro nombre, ¿no? Y entonces si se fijan ya desde ahí, pareciera que nos están diciendo como entre líneas que va cargado un poquito como de vergüenza, como si no se pudiera pronunciar, como si no fuera algo digno, ¿no? De poder como mirarse desde estos lugares. Entonces, por eso hago como mucho hincapié para ustedes de, la verdad es de que siempre es hablar las cosas como son y poder enseñar desde dónde es como la importancia de decir, a ver, es que vulva, vulva, pene es pene, ¿no? Y al final de cuentas no hay nada de por qué avergonzarnos o ni tampoco ser como digno de burla, ¿no? De verdad, de pronto yo sí veo como a personas pues ya grandes, como docentes hasta en nivel universitario, que obviamente no están sensibilizadas ante estos temas y por el simple hecho de nombrar o hacer mención de se ponen así como súper rojos o rojas, no hayan cómo dar la información. Entonces ya desde ahí, si se fijan, pareciera que vamos como cargado, ¿no? Un poquito de prejuicio solamente con la pura palabra. Ya ni siquiera estamos hablando como de adentrándonos más a esta pauta, ¿no? Entonces, por favor, yo les pido, acuérdense, siempre, siempre órganos sexuales, en este caso, por ejemplo, con nosotras como mujeres, bueno, es vulva, ¿no? La parte externa no es vagina, lo que sí es vagina es lo interno, ¿no? Y la parte de útero y ovarios, pues bueno, eso es como la parte interna. ¿Cuáles serían, no? Como las partes anatómicas femeninas externas. Sabemos que la vulva viene siendo un conjunto dentro de los órganos sexuales que incluye los labios vaginales, el clítoris, la abertura vaginal y sobre todo el orificio uretral, que sabemos que esta pauta es lo que nos ayuda, ¿no? Para poder sacar la pipí. Y pues bueno, sabemos que la vagina es solo una parte, ¿no? De la vulva y pues ya como lo que les venía diciendo, ¿no? Muchas veces la vagina pues se dice cuando en realidad estamos hablando de la vulva, ¿no? Entonces es como poder separar una cosa es la vulva y otra cosa es la vagina y que al final de cuentas solamente es como tener este cuidado de que no se confunda estas dos partes, ¿no? Entonces, por aquí puse como una imagen que, pues bueno, sabemos que la parte de arriba es el monte de Venus, esta parte de abajito, ¿no? Si nos vamos como de izquierda hacia abajo, está la vulva, el perineo, el clítoris, la apertura uretral y a su vez la apertura vaginal y el ano. ¿Por qué lo pongo como un poquito más visual, ¿no? De pronto también hemos visto o hemos escuchado a personas que ni siquiera pueden nombrar, pues obviamente como todas las partes o a su vez cuando se les pide, ¿no? Ubícame en dónde está, vaya, hay como un desconocimiento total. Creo que también a ratos no solamente es como por falta de información, sino también hasta por la manera en cómo se nos ha venido enseñando de cómo brindar la información. No sé a ustedes si les pasó, pero a mí sí me tocó que en la parte cuando estaba en nivel académico de secundaria,
los docentes, cuando estábamos en la parte de anatomía, pedían a los chicos que se fueran, o sea, que se salieran del salón y solamente nos quedáramos las mujeres para poder obtener esta información, ¿no? Y entonces cuando yo preguntaba de, oigan, pero ¿por qué sacan a mis compañeros, no? Si se supone que la información es para todos y todas. O sea, bueno, a lo mejor no tenía como tanto nivel de conciencia en cuanto al vocabulario, pero más o menos esa era mi pregunta, ¿no? Mi duda. Y decían, no, bueno, es que esto nada más es para ustedes como mujeres y ya otras cosas de los hombres ya es exclusivo para ellos, ¿no? Entonces, fíjense cómo hasta en eso nos han venido como coartando para poder obtener esta información, ¿no? Entonces, pues sí, ahora, por ejemplo, me imagino yo que estos compañeros que yo tenía a la hora de que ya son adultos jóvenes, pues me parece que la información todavía sigue siendo como un poco coartada, ¿no? Porque al final es como partes o cachos, sí se les dijo, pero me parece que hay una laguna enorme de información en donde no hay como esta concientización o a su vez no se habla de este tema, ¿no? Yo sé que a lo mejor ya vamos como rompiendo un poco como con estas ideas o preceptos, pero la verdad es de que sí es importante de que todos y todas tengamos el manejo de la información, el manejo del lenguaje, de cómo se puede dar y desde ahí pues obviamente poderlo brindar pues de la mejor manera y sobre todo como correcta, ¿no? Para todos y todas. Em, Sabemos, ¿no? Que los labios vaginales, pues bueno, son pliegues que están como cubiertos de piel alrededor de la abertura vaginal y los labios mayores, que son los labios externos, generalmente son carnosos y están cubiertos de vello púbico, ¿no? Estos labios menores, o a su vez, como se le puede denominar como labios internos, pues están dentro de los externos y es ahí donde comienza justo el clítoris y termina debajo de la abertura vaginal. Algo que también, no solamente, ¿no? Hablando de fisionomía o estructura, también es importante el poder generar un poco de conciencia para las mujeres o, por ejemplo, si se llega a brindar la información a personas más jóvenes como adolescentes de qué tanto conocen como su vagina, ¿no? Qué tanto la han mirado, si han podido observarla. Algo que nosotros les recomendamos mucho es de que puedan tener un espejo que ocupe la palma de su mano y que desde ahí la puedan observar. ¿Por qué es importante esto? Uno es poder como mirar nuestro cuerpo, poderlo conocer de ahora sí de todo a todo, pero también algo que sabemos que nos ayuda y que nos sirve, el poder mirarla, uno, sin morbo, dos, sin vergüenza. Otra de las pautas es de que si yo ubico súper bien cómo está mi vulva, cuál es el color, de qué manera está como estructurada, si hay vellitos por aquí, no hay vellitos, también nos ayuda el poder saber cómo es y si en dado caso nosotros miramos algo que no estaba, o si de pronto yo ya sé cómo es mi coloración y de pronto cambió, ok, creo que hay algo que me está diciendo que mi cuerpo no está bien o que mi cuerpo está sufriendo alguna alteración y que desde ahí tengo que ir a revisión. La verdad es de que cuando nosotros hablamos sobre este tema y decimos cuál es la importancia de poder conocer esto, algo que también estamos desde ese lugar diciendo, ¿no? Es como no desconozcas tu cuerpo, eh, obviamente haz como una mirada de vez en cuando y si en dado caso ves algo que no estaba, corre rápido como al médico y no es con la intención ni de asustar ni de decir que algo malo puede pasar. Pero al final de cuentas también es sabido de que sabemos de que si nosotros manejamos esta información a tiempo, podemos prevenir algo que a lo mejor podía ser peor o que simple y sencillamente estamos atentos a nuestro cuerpo y estamos previniendo de que pueda ocurrir algo más. Porque también estamos ayudando un poco desde este lugar a que empecemos a manejar un poco como el manejo de la prevención, que si se fijan, por nosotros como cultura, desafortunadamente no manejamos, ¿no? Nunca se nos ha enseñado como a revisar nuestro cuerpo o desde ahí.
pues hacer nuestros chequeos generales, ¿no? Comúnmente creo que siempre hasta que ya hay algo súper, súper raro o algo que ya me está rebasando corporalmente, hasta ese entonces ya voy al médico, ¿no? Entonces, también parte de la sexualidad que nos ha venido como ayudando y a su vez que nos enseña es de que mi autocuidado es parte de mi sexualidad, ¿no? Y parte de mi autocuidado es el saber cómo está mi organismo, si estoy bien, si estoy mal, porque también si yo me cuido a través de del cuidado con quien yo me relaciono o me vincule, pues también te estoy cuidando a ti, ¿no? Entonces esto también es importante pues para poder tomar conciencia o crear conciencia para las mujeres. Dentro de los labios vaginales, pues bueno, como decíamos, pueden ser cortos, pueden ser largos, arrugados o a su vez lisos. Ahora sí, aquí sabemos de que cada cuerpo puede ser como diferente y no todas por el hecho de tener vulva quiera decir que sea igual, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente la anatomía nos puede ir diciendo de que puede ser una coloración distinta, de que puede ser un poquito más arrugada, no tanto, puede ser un poquito más rojo cereza o a su vez puede ser como marrón, ¿no? Entonces es como diferente. Y, ay, ahorita no lo recuerdo, les prometo que para la próxima semana les traigo a la autora, pero es una chica, ella me parece que es francesa y tiene un libro donde ella es fotógrafa y su trabajo consistió en retratar todas las vulvas que ella pudo como recopilar a nivel mundial. Y de hecho hasta hizo como una galería, ¿no? Sobre esas fotografías. Entonces, ella hablaba de que precisamente ella pensaba que por el hecho de ser mujeres y por el hecho de tener vulvas, hablando desde la parte como anatómica, ¿no? No vería como nada diferente. Y entonces, al momento de que ella se embarca a la aventura de tomar fotografías de mujeres desde Latinoamérica hasta el continente asiático, por Europa, por África, ¿no? Ella concluye y dice, la verdad es de que fue muy sorprendente porque yo sí vi muchas vulvas distintas, ¿no? Desde coloraciones diferentes, tamaños distintos y hasta también las mujeres cómo presentaban su vulva en la fotografía. O sea, porque aunque a lo mejor no se veía un rostro, la manera en cómo ellas posaban, si se sentían como muy cómodas o no, decía que también tenía como un antecedente cultural ahí, porque ya no solamente era de que se pudiera mirar las vulvas, ¿no? Sino que también desde cómo ellas recibían, ¿no? Estas fotografías. Entonces, muy interesante ese libro. Yo tuve la oportunidad como de verlo gracias a una colega. Y está como muy bueno, ¿no? A las conclusiones que ella llega y me parece que en el sistema colectivo así es como pensamos, ¿no? Todos y todas, de que no hay como mucha diferencia, pero la verdad es de que sí, ¿no? Y esta chica dentro de su libro, pues bueno, ella nos lo enseña, ¿no? De que sí había como estas diferencias. Hablando un poquito dentro de la parte estructural, algo que es bien importante es el clítoris. ¿Y por qué me río en esta parte? Desafortunadamente, creo que muchas veces dentro también del sistema educacional no hablamos de lo importante que es el clítoris, ¿no? Pareciera que es como una parte que es fundamental para nosotras dentro de nuestro organismo, pero creo que no se habla o si se habla como muy poquito o como muy a medias, ¿no? Sabemos que esta parte se encuentra en la parte superior de la vulva, donde se juntan los labios internos y su tamaño puede llegar a variar, ¿no? Puede ser desde algo súper chiquitito, que es como el tamaño de una arveja, o a su vez la parte más grande puede ser una haba. ¿En qué varía o desde dónde está como la diferencia según el tamaño del clítoris, de que puede ser el tamaño de la arveja o a su vez del tamaño de una haba, si en dado caso es más grande? Cuando nosotras estamos en periodo de excitación, eh, cuando sabemos que cuando alcanzamos como nuestro clímax, ¿no? Vamos teniendo como esta parte de lubricación. Y si esta cuestión está un poquito más grande o este clítoris es como más grande, mi manera de poder como
ay, ¿cómo se llama? Como humedecerme, voy a tener como mayor cantidad de lubricación. Y si en dado caso no es como tan grande, mi lubricación también va a ser como un poquito menor. ¿Por qué es importante el poder como decir esto? Muchas mujeres de pronto llegan al consultorio, ¿no? Y dicen, es que sabes que creo que tengo algo malo porque estoy tomando como referencias de otras amigas que ellas dicen que a la hora de excitarse es como muchísimo, como el líquido que expulsan y a la hora de que yo me excito no lo siento de la misma manera, ¿no? O al menos como ellas lo refieren. Entonces llegan como muy ansiosas, ¿no? Porque dicen, no sé si yo estoy mal o no sé si estoy haciendo algo mal y que desde ahí la excitación no es como tanta y que pues por ende mi lubricación no es mucha. Entonces, siempre aquí lo que podemos como ayudar es decir, ok, me parece que a lo mejor anatómicamente hablando tu estructura nos habla de que es una glándula más chiquita a comparación de, por ejemplo, como tus amigas, ¿no? Si tú quieres, puedes ir a revisión ginecológica como para poder descartar, pero muchas veces no hay más allá. Entonces, cuando no hay algo biológico que nos esté diciendo si definitivamente hay algo malo, muchas veces es como desde este lugar, ¿no? Que, pues bueno, mi glándula es un poquito más chiquita y desde ahí, pues mi líquido no es tanto, pero no por ello quiera decir que merme a la hora de que quiera tener un encuentro o a su vez haya como alguna penetración, si es que me gusta que me penetren, ya sea con algún juguete o si soy heterosexual o bisexual, ¿no? Entonces, esta parte es importante, el poderla mirar porque desde ahí es como bajar un poquito como esta ansiedad de, ok, entonces no estoy rota, no tengo algo malo o a su vez no estoy haciendo algo malo. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿No? Ok. Entonces, también la punta, ¿no? Sabemos que es el principio del clítoris, que viene siendo como lo que está por fuera, pero ustedes saben que el clítoris no solamente es lo que está a la vista desde afuera, sino que también está internamente, ¿no? Y pues sabemos que está dentro del cuerpo y se puede llegar a extender hacia abajo y hacia atrás a ambos lados de la vagina y esta parte denominada tronco mide aproximadamente desde 5 pulgadas o a su vez 12,70 centímetros de largo. También hay una variante aquí que al momento refieren mujeres, ¿no? Que cuando están excitadas, si se fijan, si tienen un clítoris un poquitito más grande del común denominador, también se le conoce como una pequeña erección, porque es como si la punta se levantara ligeramente y por ende esta se viera. ¿No? Entonces, también muchas veces hay mujeres, ¿no? Que dicen, es que yo no lo veo así o yo no veo que haya como esta erección, pero bueno, es porque puede ser que el clítoris sea como un poquito más chiquito y desde ahí no se vea tanto de que esté excitado, pero obviamente vamos a saber que sí hay una excitación porque al final de cuentas la coloración empieza como a cambiar y sabemos que es muchísimo más sensible. Algo que tiene el clítoris es de que tiene 8.000 terminaciones nerviosas aproximadamente, cosa que en los hombres es menor. Los hombres tienen la mitad. Los hombres tienen 4.000 terminaciones nerviosas en el glande. Entonces, fíjense, ¿no? O sea, el clítoris es potencialmente mayor en cuanto a goce y a placer al momento de que éste es estimulado. Hay un estudio que avala que se hicieron con un grupo de mujeres a nivel mundial en el 2018, si mal no recuerdo, entre 2018 y 2019, y ellas referían casi el 90% de las mujeres que solamente llegaban al orgasmo con la pura estimulación clitoriana a comparación de que si había penetración. Casi el 10%, fíjense, del grueso de la población que se investigó, solamente ese 10% llegaba a orgasmo si es que iba a por penetración. Entonces, también aquí esto es importante o este dato es bueno recalcarlo porque si se fijan, de pronto pareciera que nos enseñan o nos construyen de que el goce y el placer solamente está a la hora de que haya algún tipo de penetración.
pero la verdad es de que no. Si estamos hablando de que son 8.000 terminaciones nerviosas las que están concentradas y depositadas ahí, muchas veces dentro del desconocimiento es algo que ni siquiera se estimula, algo que ni siquiera se toca, algo que ni siquiera se toma como en cuenta a la hora, por ejemplo, del precalenteo o este jugueteo inicial al momento de que tenemos un encuentro sexual. Ahora aquí la pregunta del millón sería, bueno, ¿y cómo es la manera correcta de poder estimular esta parte? Porque si estamos hablando también de que son 8.000 terminaciones nerviosas, pudiéramos hablar de que es una sensación como mucha, ¿no? Entonces, a veces podemos llegar a caer en esta situación, ya sea con nosotras mismas a la hora de tener una práctica autoerótica o masturbación, o cuando estamos con alguien más que nos llegamos a sobreestimular. O sea, de pronto sí sentimos muy rico, pero conforme vamos avanzando en la fase de excitación, de pronto ese rico ya se torna como algo no bueno, ¿no? O sea, como que ya no me encanta o ya me hace sentir como no grato. Entonces, lo que siempre decimos es que el clítoris pueda ser estimulado con la pura yemita de nuestro dedo y de una manera circular, que sea de una manera como muy pausada, muy calmada, algo parecido a que si me estoy tallando, a ver, es que creo que no se ve, como si me estuviera tallando mi ojito y desde ahí lo hago, si se fijan, como muy chiquito, porque entonces si me tallo hacia el ojo, pues me va a doler, ¿no? Es como invasivo, ¿no? Por así decirlo. Entonces sería como de una manera muy, muy despacio, sutil y con la pura yemita del dedo. Ahora, ¿por qué decimos que con la yema del dedo y no como con el resto de la uña, ¿no? Porque también tenemos que cuidar de no causar algún tipo de laceración o a su vez que tenga como cortadas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, imagínense, es una parte como sensible, pues obviamente no queremos que me lastimes, ni que desde ahí pues cause dolor. Al final de cuentas, siempre lo que queremos es de que sea algo bien cuidado y sobre todo que haya pues goce y placer. Esto también sirve muchísimo para cuando damos como el taller, por ejemplo, como técnica de masturbación para las mujeres, porque muchas veces también en el desconocimiento hasta de nuestro propio cuerpo es como ni siquiera sé cómo estimularme o de qué manera puedo hacerlo sin que haya como algo más allá, como más invasivo o como no, que no atente, ¿no? Vaya contra mi cuerpo o también parte de mi autoexploración me permite el hecho de que cuando yo esté con alguien más, con un otro o con alguna otra, pueda guiarle, ¿no? Y decirle, mira, a mí me gusta, que sea como un poquito suave y conforme vayamos subiendo en intensidad, pues que vaya como agarrando el ritmo más rápido. Vaya, desde ahí es como ir marcando esta pauta, ¿no? Por lo tanto, pues podemos decir que el clítoris se compone de un tejido esponjoso que se expande durante la excitación sexual y tiene miles de terminaciones nerviosas, como ya decíamos, ¿no? Que son 8.000 y que tiene más, ¿no? Que cualquier otra parte del cuerpo. ¿Y cuál es el único propósito? Pues hacernos sentir bien y a su vez tener todo el goce y todo el placer, ¿no? Entonces digamos que el clítoris solamente esa es su única función, no sirve para nada más dentro del cuerpo. Entonces, pues me parece que es súper maravilloso que podamos tener esta herramienta, ¿no? Por así decirlo, corporal. Y pues bueno, el orificio uretral, ¿no? Sabemos que es una pequeña abertura por donde sale la orina que está ubicada debajo del clítoris. ¿Por qué también hago hincapié un poquito aquí y por qué lo remarco? De pronto he escuchado como comentarios que piensan que nosotras expulsamos la orina a través del clítoris. Se tiene como esa idea y la verdad es que no, ¿no? O sea, al final de cuentas sí hay como un pequeño orificio que pues por ahí expulsamos y que pues se llama orificio uretral. Yo sé que obviamente ustedes ya lo saben, ¿no? Es algo como a lo mejor muy lógico, pero si yo hago hincapié en esto es porque afuera de verdad de pronto sigue habiendo como ese tipo de desinformación. Y sí, yo sé que puede ser siglo XXI, tener como todo a la mano, pero pues luego no sé si no llega la información correctamente, si predominan más, quizás un poquito más de prejuicios, que se sigue caminando como con esas ideas o creencias, y pues bueno, toca como un poquito hacer este trabajo, ¿no?
de desmentir un poquito estas cuestiones anatómicas y que desde ahí pues es partir de una cosa del clítoris y a su vez otra cosa es el orificio, ¿no? Uretral. Y pues bueno, ahora sí, la abertura vaginal, ¿no? Se encuentra justo debajo del orificio uretral y en este lugar es por donde nacen ya sea los bebés y a su vez por donde nace, digo, por donde nace, por donde la menstruación sale del cuerpo, ¿no? En la vagina también pueden entrar una variedad de cosas si en dado caso la persona tiene el gusto, ¿no? Y puede ser desde dedos, penes, juguetes sexuales, tampones o a su vez copas menstruales. Entonces, aquí también es como bien importante el poder explicar esta pauta, ¿no? De, a ver, nada más dentro de esta abertura vaginal pueden salir como dos cosas. Una es la menstruación, que al final de cuentas sabemos que es el desecho del endometrio, ¿no? Que sabemos que el endometrio es como un pequeño pastito que está dentro de nuestro útero, que este pastito lo que nos ayuda es si en dado caso el óvulo llega a ser fecundado, ahí se deposita este óvulo y desde ahí le permite al óvulo irse desarrollando, irse creciendo, si en dado caso hay un bebé y esto hace que esté más cómodo, ¿no? Pero el cuerpo al momento de que detecta de que no hay un óvulo que recibir fecundado, pues se desecha y eso es lo que desechamos. Ahora, también porque aquí lo digo, algo que de pronto como idea o como creencia se piensa de que el desecho de nuestra menstruación es el óvulo que no se fecundó durante el tiempo de periodo de fecundación y que eso es lo que desechamos, pero la verdad es que no, lo que desechamos es el endometrio, ¿no? Y porque es importante, de pronto una vez yo me encontraba dando un taller hace como unos 3 años atrás, hablaba, ¿no? Precisamente de cómo está nuestro cuerpo, de qué manera funciona. Y cuando llegué a este tema, una chava me dijo, ¿no? Se acercó una chica y me dijo, uy, no, Alejandra, pues tú me hubieras podido evitar el nacimiento de mi hija si esta información hubiera llegado a mí hace 5 años atrás, ¿no? Dijo, ¿por qué? Porque yo siempre pensé a mí siempre me dijeron que lo que se desechaba era el óvulo. Yo tenía encuentros sexuales normalmente estando en mi periodo y un día me embaracé, ¿no? Teniendo mi menstruación. Entonces ya, cuando ya fui, o sea, sí, yo crecí con esa idea. No sé por qué el médico nunca le dijo que eso no era, pero bueno, el ginecólogo al parecer nunca se lo compartió. Y desde ahí hasta que llegó al taller, dijo, no, bueno, esta información pues me llegó ya muy tarde, pero vean cómo a ratos es el reflejo de la falta de desinformación, ¿no? O sea, o la falta de información que camine y que desde ahí también es importante cómo hablarlo. O sea, ¿en qué sentido de... Si en dado caso tú estás en una planificación familiar o si definitivamente no quieres hijos e hijas, sí es un tema importante de que tengas que tener un cuidado ya sea hormonal o condón, porque si estás en tu periodo puedes estar, o sea, puedes quedar embarazada. ¿No? O sea, porque lo que se desecha no es el óvulo, sino más bien es otra cosa. Entonces aquí también es importante como mencionarlo, ¿no? Y pues bueno, el monte de Venus sabemos que es el montículo carnoso que se encuentra sobre la vulva, que después de atravesar la pubertad está cubierto de vello púbico y protege el hueso púbico. Ahora, aquí una pregunta que siempre está latente es ¿qué tan bueno o qué tan malo es el vello púbico? ¿No? ¿Es bueno como quitarlo completamente? ¿O es bueno dejarlo? Por algo el vello púbico está, porque al final de cuentas nuestro vello púbico protege a toda nuestra vulva y ayuda de que pues esté como equilibrado en cuanto a pH. También hay un estudio que avala, no estoy diciendo que nos salve, porque al final de cuentas no nos puede salvar o no lo podemos evitar del todo, pero en este estudio hablaba de que mujeres que tenían su vello púbico no tan, o sea, digamos que su vulva no estaba completamente sin vello, podían evitar el contraer VPA, el virus de papiloma humano, ¿no? No por ello, aclaro, quiera decir que esto nos pueda como salvaguardar de contraer el virus, porque al final de cuentas también hay más cosas, pero sabemos de que el virus del papiloma humano, al momento de estar de piel con piel, pues obviamente se puede contraer. Y algo que en este estudio pudieron como comprobar
era de que el vello púbico al momento de estar como en piel con piel no estaba precisamente como tan directo y desde ahí pudo salvaguardar a estas mujeres de poder contraer el VPH. Entonces también es importante el decir, ah, ok, pues me parece que sí cumple un poquito como esta capa protectora. Ahora, también he escuchado a mujeres que dicen, yo no puedo con el vello, es algo que me molesta, me estorba, no me gusta. Ok, se puede retirar completamente, pero nosotros recomendamos siempre de que se retire, ya sea con láser, que es una manera como menos invasiva para la piel, ¿no? Porque entonces no hay cortes. O si en dado caso se quiere como recortar, puede ser con unas tijeritas, que son esas tijeritas de manera circular. No sé si de pronto han visto como esas tijeras que son como para cabello. Las pueden encontrar como en Sally, ese tipo como de tienditas. Y ese vello, digo, esas tijeras, lo que nos ayuda es de que al momento de que recortas el vello púbico, no te queda como para que te cause como mucha comezón o escozor a la hora de que éste vaya creciendo. Y lo idóneo es de que el vello quede más o menos al ras de 1 centímetro de largo, ¿no? O sea, que no quede ni tan corto, pero tampoco tan largo, para que desde ahí no cause como tanta picazón a lo largo del tiempo conforme éste vaya creciendo. Entonces, eso también es importante y como para poderlo decir. ¿Por qué de pronto no recomendamos tanto el que sea como el uso de rastrillos o a su vez, de hecho hay gente, ¿no? que se lo retira con cera porque puede llegar a causar como pequeñas laceraciones en la piel. Y algo que también sabemos que queremos como salvaguardar es de que, pues obviamente si tenemos un encuentro erótico, pues no tengamos estas cuestiones, ¿no? Pues para evitar contraer algún tipo de infección que, pues bueno, sabemos que por medio de heridas podemos llegar a tener, ¿no? Entonces, bien, ¿cuáles son las partes dentro de la anatomía sexual femenina interna, ¿no? Ya pudimos hablar un poquito de lo externo, pero bueno, ahora nos vamos un poquito a lo interno. Sabemos que la vagina es el conducto que conecta tanto la vulva como con el cérvix y el útero, ¿no? Por aquí salen los bebés, como lo que decíamos, la menstruación y también eh, es el lugar por donde entra pues el pene, los juguetes sexuales, las copas menstruales y los tampones. Algo que también aquí quiero hacer como mucho hincapié es de pronto las personas pueden llegar a pensar, ¿no? De que si en dado caso, supongamos, ¿no? Están embarazadas, qué tan bueno o qué tan malo es poder como tener encuentros sexuales. Nosotros, como siempre lo decimos, si en dado caso hay un embarazo de alto riesgo y digamos que médicamente hablando no es una opción, pues obviamente los encuentros sexuales no son recomendados. Pero eh, pero al final de cuentas, también si no hay ninguna contraindicación médica, puede haber encuentros sexuales sin ningún problema. ¿Y por qué lo pongo? De pronto he escuchado como a parejas que dicen es que tengo el miedo de que le pegue al bebé, de que le pique un ojo y demás, ¿no? O sea, no. Anatómicamente hablando, hay toda una estructura en donde el cérvix precisamente es como una pequeña puerta que es como, este es el cérvix, esta es como donde está el bebé. Entonces, si llega a haber una penetración, pues no va a llegar acá, ¿no? Entonces, eso es como imposible de que pueda tener como algo malo o que desde ahí se pueda llegar a ir más allá, ¿no? O sea, el cérvix es como una puertecita que ayuda y previene de que pues obviamente se pueda ir algo más allá. Entonces, también es importante el poder como rescatar esto, ¿no? En el sentido de que pues no hay como algo que pueda llegar a tentar y que desde ahí pueda no servir o ser como funcional en dado caso de poder tener un encuentro sexual. Y algo también que es importante, hablando del cervix, me voy a regresar un poco, ahorita que estábamos hablando, ¿no? De la importancia y del cuidado de nuestro cuerpo. Algo que también es bueno el poder recomendar para las mujeres y dentro de su autocuidado
es de que al momento de que hacemos nuestra revisión periódica, una vez que empezamos a tener encuentros sexuales o que somos sexualmente activas, que es la parte del Papa Nicolau, ¿no? El Papa Nicolau es como para poder ver de que todo esté en orden, todo esté bien y si en dado caso hay algo que de pronto corporalmente no se me está avisando, pues pueda como saberlo. Algo que me ha llevado a poder decir, ok, creo que también esto es importante, el poder hablarlo y el poder concientizar es no solamente hacer la prevención de hacer nuestro Papa Nicolau una vez al año, sino también hacernos la colposcopía. ¿Qué quiere decir la colposcopía? Es la introducción de una camarita para poder revisar nuestro cervix y que desde ahí también podamos asegurarnos de que el cervix está bien y de que no hay nada raro. De pronto el discurso médico, ¿no? Nos dice, ay, pero bueno, o sea, ya con el simple hecho de hacer un Papa Nicolau, ya con eso no necesitas la colposcopía. La verdad es de que justo tuve la oportunidad de conocer a una colposcopista, que ella es la especialista, ¿no? En hacer colposcopías y ella me decía, algo que de pronto yo he detectado dentro del campo médico es de que se puede llegar a ser Papa Nicolau, pero muchas veces el Papa Nicolau no detecta si hay cosas en el cervix, ¿no? Entonces sí es importante de que siempre se hagan los dos estudios, el Papa Nicolau y la colposcopía, solamente para confirmar o descartar. Que en dado que el Papa Nicolau sí, en efecto, está todo en orden y de que no hay nada, o que si en dado caso el Papa Nicolau no detecta algo, al momento de que hacemos esta revisión de colposcopía, ahí sale. Entonces siempre es bien, bien importante eso, ¿no? El poderlo recargar. De pronto por ejemplo, yo lo vivo, ¿no? Con mi ginecóloga que ella me dice, ay, pero pues si ya te estoy haciendo el Papa Nicolau. Y yo, no, tú mete la cámara, métela porque al final de cuentas es como el corroborar de que todo está bien, así tal cual como tú me estás diciendo que el Papa Nicolau está en orden. Entonces, la verdad es un derecho que nosotros, bueno, que nosotras tenemos dentro de nuestros estudios. Entonces, por favor, si en dado caso también ustedes llegan a dar algún tipo de taller, digan esta información porque creo que no nos la dicen en el gremio médico, ¿no? O sea, hasta que, no sé, la vida te va llevando esta pauta, lo empiezas a conocer por otros lados, ¿no? Entonces siempre nada más es como pequeña recomendación dentro de nuestro autocuidado y pues nada, nada más es como para descartar o confirmar de que todo está en orden, ¿no? Y pues bueno, el cuello uterino sabemos de que divide la vagina y el útero y está ubicado justo entre los dos. Sabemos que tiene una forma de rosquilla, ¿no? Es algo más o menos así. Y dentro de esa pequeña abertura, pues nos conecta, ¿no? Con el útero, con la vagina y permite que la menstruación salga por ahí del cuerpo o que a su vez, si en dado caso hago una práctica heterosexual, pues bueno, el esperma pueda entrar por ahí. ¿No? Y pues el cuello uterino sabemos que se estira y se abre y se puede dilatar durante el parto. Entonces, la verdad es de que creo que es un músculo como súper flexible, porque pues imagínense, ¿no? Puede llegar a arrojar un cuerpo hasta de 3 4 kilos, entonces, pues se puede como llegar a expandir sin ningún problema, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que en general puedes sentir el cuello uterino y que al final de la vagina, al poder introducir en ella, se puede tanto como dedos, el pene o los juguetes, ¿no? Y que lo que decíamos, al final nunca nada, no ningún objeto puede perderse dentro del cuerpo, porque al final de cuentas ya como decíamos, ¿no? El cérvix es como la puertita que nos previene y que nos cuida de que algo más pueda ir. Y la verdad es de que sí es importante también a ratos como brindar esta información, porque luego como por miedo a esta idea o creencia, se pueden llegar a privar de ciertas como prácticas, ¿no? Entonces, la verdad es de que esta información puede como servir para que desde ahí puedan desmitificar a ratos como estos introyectos que se pueden llegar a tener o que se pasan un poco de información, ya sea como de generación en generación, y que desde ahí podamos como vivir una sexualidad muchísimo mejor y como más plena y sobre todo pues informada, ¿no? Sabemos de que el útero es un órgano muscular
que al final de cuentas es como si fuera un puño pequeño y a veces se lo puede llegar a denominar también como matriz, porque pues es en donde se desarrolla el feto durante el embarazo, ¿no? Y durante la excitación sexual, la parte baja del útero se eleva hacia el ombligo. Esto se hace de que la vagina pueda llegar a expandirse durante la excitación, lo que se conoce como expansión del tubo vaginal. Ahora aquí me voy a detener un poco y por qué es importante saber esto. No sé si de pronto ustedes han escuchado como la famosa pregunta de, oye, ¿el tamaño importa? ¿No? Al momento de tener un encuentro sexual, sí es como muy importante de que el pene sea como muy grande, muy grueso, y que desde ahí nos marca como mayor excitación sexual. La verdad es de que si revisamos un poquito esta información, si ustedes se fijan, fíjense, está diciendo que durante la excitación esta parte se puede llegar a expandir, o sea, puede abrirse o a su vez puede hacerse como más chiquito. A esto nosotros también le podemos denominar como la casita de campaña, porque todo lo que nosotros le metamos va tomando como la forma, ¿no? Entonces, si hablamos de esta parte, pues no, es una gran mentira de que al final de cuentas nuestra excitación o la manera como llevemos nuestro encuentro sexual dependa solamente de el pene o el tamaño o el grosor. ¿Por qué? Porque digamos que estructuralmente la vagina tiene la capacidad de poder moldearse a la forma y la manera del objeto que se introduzca. Entonces, no, es totalmente mentira de que el tamaño importe, ¿no? Porque no va a haber mayor excitación o menor, porque al final de cuentas solamente se está adaptando a la forma y al tamaño. Entonces, creo que cuando ya miramos esto, hasta la gente dice, ah, qué chiste. Yo pensé que sí tenía que encontrar algo como más grande, ¿no? Porque entre más grande, más excitación. Y pues no, o sea, la verdad es que no. Y pues para muestra un botón, ¿no? O sea, creo que estas madres que nos han enseñado que pues imagínense, expulsan cuerpos de 3 kilos, 4 kilos, pues obviamente es ahí donde nos habla de que pues la capacidad no hay un límite, ¿no? Por así decirlo. Entonces es completamente mentira o es completamente falso, ¿no? De que nuestro goce y nuestro placer tenga que ser por un objeto muchísimo más grande o a su vez más grueso. Al momento de que comparto esta información, ¿cómo lo escuchan ustedes? ¿Ya lo sabían? ¿Ya lo habían tomado en cuenta en otro espacio? Cómo lo escuchan? ¿Me permites hacer un anuncio parroquial? Claro. Perdóname, ahorita no he detenido la clase porque teníamos un paciente, pero este paciente nos canceló debido a la tormenta tropical, entonces podemos continuar, ¿no? Entonces, para que si hay alguna duda, bueno, que la empiecen como a compartírsela a Alejandra, ¿no? O sea, tanto la clase como los añadidos adicionales, porque sabemos muy bien que quedaba ahí como un súper pendiente de una duda que tuvimos dentro de la consulta. Entonces, pues aprovechen a Alejandra. Es todo el anuncio parroquial. Sí, Jesús. Tú pediste la mano, ¿no? La Ah, palabra. bueno, no estaba diciendo que de acuerdo, pero me parece muy clara la información. Varios temas creo que me actualiza. No hay varios aspectos que no conocía de información. Otros me parece que me permiten confirmar ya varios conocimientos. Me parece muy claro. Tengo un par de preguntas, pero no tal como tal de la información, pero Ujú. prefiero dejarlas a un momento adelante. Ok. O bueno, dame un adelanto para saber Ah, de qué son tus dudas. sí, claro. Bueno, la primera pregunta que tengo es, cuando empezabas a hablar justo del tema de la desmitificación y de considerar este tema de las construcciones sociales, me vino a la mente eh, el cuestionarme si también dentro de esta desmitificación estaría, o tú qué consideras,
la importancia de normalizar que la información que se transmita sobre sexualidad por profesionales de la salud sexual Ujú. pueda transmitirse sin importancia de sexo de nacimiento o de género de identificación. Te lo digo, por ejemplo, por esto que decías de, bueno, cuando se habla con las mujeres, entonces se sacaba a los hombres, ¿no? O a los niños, etcétera. Ujú. Entonces, creo que me parece, al menos en mi experiencia, que todavía de repente yo me he encontrado con talleres en donde llevan un hombre y una mujer, pero justo con la intención específica de que el hombre hable de las cosas de hombre y que la mujer hable de las cosas de mujer. ¿También habría que poner en duda esta dinámica o qué piensas tú? Sí, porque mira, algo que nosotros siempre vamos hablando, ¿no? Al momento de compartir educación sexual es de que creo que la información es para todos, todas y todes, ¿no? En el sentido de que no por el hecho, ok, ejemplo, ¿no? Si yo soy hombre y si a mí me hablan de un cólico, es algo que jamás va a estar en mi marco de referencia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo jamás voy a tener un cólico. Pero no por ello quiera decir que no puedo como obtener esa información y que desde ahí a lo mejor puedo empatizar con mujeres que ellas me hablan de esto y que yo más o menos tengo como la idea desde la base teórica, pero me puede ayudar, ¿no? Como para poder decir, híjole, pues me parece que no la pasan bien, o sea, ya más o menos comprendí cuál es como toda la estructura y qué es todo lo que se mueve orgánicamente, por lo cual tienen que pasar y que desde ahí me permite, ¿no? Como ser un poquito más empático con la situación o con el momento. Entonces, creo que entre más información podamos como tener todos y todas, desde muchas cosas se van a salir de mi marco, ¿no? Porque no hay cosas que yo no estoy ahí y a lo mejor orgánicamente no voy a poder vivirlo. Pero me permite como empatizar más con ese otro a la hora de que me habla, ¿no? Como de cierta información o de cierta situación o de cierto momento. Mira, la verdad yo sí pongo un poco en duda, porque pues son colegas, ¿no? Que sí dicen solamente mujeres o solamente hombres. Y digo, pero ¿por qué? ¿No? O sea, como ¿por qué no hacerlo para todos y todas? Sí, a lo mejor hay cosas que podemos hablar exclusivamente, ¿no? Pero, o sea, no exclusivamente, sino como que entre nosotras nos podemos entender más. Pero me parece como caer un poco en estos errores, ¿no? De hacer como clubs de Toby. Y nada más por ser mujeres, el hecho de ser mujeres y por ser hombres, el hecho de ser hombres, ¿no? O sea, no, bueno, yo no comparto, o al menos yo siempre que hago talleres, siempre lo hago para todo el público, o sea, que sea mixto y que desde ahí podamos ir pregonando la información todos y todas a nuestras posibilidades, pero que al final de cuentas la información fluya entre todos y todas, ¿no? Pero bueno, también sé que muchas veces pues parte por historia de vida, por creencias, por ideas de los colegas que pues bueno, lo hacen así, ¿no? Desde ese lugar. Pero si tú me preguntas, Alejandra, ¿a ti qué te gusta? Sí, que la información se comparta para todos y todas por igual, indistintamente del género, ¿no? No sé si desde ahí Jesús te Sí, quito la sí. duda. Sí, sí, me queda bastante claro. Y la otra, bueno, aprovechando si me lo permiten de una vez, Sí, es una adelante. sí, muy, muy, muy puntual. Fíjate que yo, por una asociación en la que trabajo, Ujú. tengo pues bastante trabajo psicoterapéutico con personas en transición. Ah, ujú, Entonces, ahorita que estabas hablando de lo fisiológico, me salió una duda bien, bien específica. mm, Cuando se hacen modificaciones corporales o cirugía de modificación corporal, ujú, eh, y por ejemplo al hacer una vaginoplastía y que se crea, por ejemplo, el clítoris y todo este cuerpo externo, la vulva, y por dentro también se modela una vagina, mm, eso no hace que se creen terminaciones nerviosas. Es decir, todas estas terminaciones que un cuerpo femenino naciente tiene no pueden crearse a través
de estas modificaciones de cirugía, ¿o sí? ¿Qué crees? Sí, pero te va a costar más. Si quieres tener una vaginoplastía con terminaciones nerviosas, hasta la actualización en donde yo me quedé de precio, creo que eran 100,000 pesos más. Porque utilizan precisamente las terminaciones nerviosas que tiene el glande y que esas las toman para poder modelar precisamente como las paredes vaginales, que es donde está internamente el clítoris, pero te va a costar más. Entonces, muchas veces hay mujeres trans que dicen, no, pues yo no tengo tal cantidad, a mí yo solamente puedo costear esto y pues bueno, no va con terminaciones nerviosas, pero sí, sí hay esta posibilidad. Muchas gracias, ¿Cómo te quedaste, mi Jesús? bastante sorprendido realmente de esto también, información que me actualiza bastante. Muchas gracias. No, de nada, pero sí, o sea, digo, antes eso te costaba, pero ahora actualmente no sé si ya vaya como un poquito más en el mismo precio o si ya subió un poquito más, pero sí, sí va con terminaciones nerviosas y te digo, se toman del glande. Ujú. Sí, sí, sí. Mi Dulce, no sé si tú tengas alguna duda. No, a mí realmente pues me llama la atención, ¿no? Que estando supuestamente en 2025 con millones de tecnologías avanzadas, digamos, tan retrogradas en este tipo de temas, ¿no? Me venía a la mente estas niñas a las que todavía les quitan el clítoris, ¿no? En África, Así es. que es súper, súper fuerte. Y me llama la atención también nuestro propio desconocimiento de nuestro cuerpo, ¿no? O sea, yo misma acabas de decir cosas que no sabía. Entonces, es como súper fuerte. No sé si es un tema cultural, obviamente sé que puede ser por el país en el que vivimos, pero aún así creo que tenemos todavía mucha oportunidad, sobre todo en la sexualidad femenina. La sexualidad masculina es mucho más naturalizada, normalizada, pero para nosotros no, ¿no? Aún seguimos como con este pensamiento de vienes tú a satisfacer al otro, ¿no? Y es súper Mm. fuerte, ajá. Sí, claro, porque también se nos enseña, y se nos construye desde ahí de depositar el goce y en el placer en la otra persona, ¿no? Y por eso hacía como un poquito de referencia de la importancia de conocer nuestro propio cuerpo, no solamente de cómo está mecanizado biológicamente, sino también desde mi propio autoerotismo. Porque la verdad es de que también hay un estudio que nos avala y que nos enseña de que casi la gran mayoría de las mujeres que mencionan o que refieren falta de orgasmo es porque no conocen su cuerpo y porque nunca han practicado la masturbación, ¿no? Algo que nosotros hacemos de primer contacto cuando viene un paciente con disfunción es preguntar precisamente eso. ¿Tú te masturbas? ¿Te conoces? ¿Has tenido orgasmos? Porque luego muchas veces, precisamente ante este desconocimiento, como yo no me conozco, yo espero que el otro o la otra me conozca. Entonces, pues el otro, si a mí no me guías, pues yo no voy a saber qué te gusta, ni cómo te gusta, ni de qué manera, ni a qué ritmo, pero como eso yo lo ignoro, yo lo desconozco, ni tampoco sé que es algo importante o pieza clave para poder vivir mi sexualidad, pues vivo insatisfecha, ¿no? Porque ni me conozco yo, pero tampoco te puedo guiar y pues tampoco el otro no tiene la culpa porque pues si no me dices, yo cómo voy a saber, ¿no? Entonces, sí es importante como lo que mencionas, o sea, al final de cuentas no solamente saber cómo está estructurado mi cuerpo, sino también qué me gusta de él, cómo me gusta, por ejemplo, esta parte del clítoris, ¿no? Como lo mencionábamos, de qué manera me gusta poderlo tocar, a qué ritmo, a qué modo, de qué manera. Entonces, al final, esa es como la importancia, ¿no? De esa pauta. Entonces, pues sí, creo que todavía nos falta un buen, ¿no? Por aprender, por concientizar y por expandir la información. Mi Fausto, una pregunta para ti. ¿Cómo andamos de tiempo y cuánto falta? Pues mira, ya cumplimos con el tope de la hora de la clase de hoy, pero como no ¿Ok?
se presentó el paciente, incluso pudiéramos aprovechar para hacer esta breve como interconsulta contigo por algo que ocurrió precisamente con el testimonio de, pues, del consultante, ¿no? Sin Ujú, muchos detalles, pues es un hombre que estamos viendo desde hace, ¿qué será? 3, 4 meses en consulta, una vez a la semana, a veces se ha tenido que diferir cada 15 días. Tiene conflictos de, pues ahora sí, en la relación de pareja, conflictos muy acentuados, o sea, ya a tal grado de que están a 2 o 3 pasos ya de separarse, nada más que él se niega, ¿no? Una de las últimas discusiones que tuvieron se relacionaban pues con lo siguiente. Su pareja, una mujer cisgénero heterosexual de más o menos 30, 40, casi llegando a los 40 años, va con el ginecólogo y el ginecólogo, según el testimonio de ella y la interpretación de él, o sea, lo remarco porque pues no tenemos la fuente directa de quién lo dijo o cómo lo dijo, y también la interpretación que le dio, pero lo que nos dijo fue lo siguiente, o sea, el conflicto que tuvieron fue porque ella regresa con el ginecólogo y le dice que el ginecólogo le recomendó tomar una sesión con él. Él iba a utilizar un dildo y le iba a estimular sexualmente porque notaba que ella tenía algunas, eh, ¿cómo le dijo? ¿Cómo lo interpretó él? Y luego nos lo dijo. Algo así ujú, como algún malestar, ¿no? Dentro de la vagina, pero que él iba a hacer eso. Entonces, nos quedamos mucho con la duda de que si realmente eso primero puede hacerlo el ginecólogo. Segundo, ujú, fue fuente de discusión porque le dijo, oye, ok, o sea, si te lo recomendó, vale, o sea, yo no puedo opinar contra la recomendación médica, pero se me hace extraño que eso lo haga un ginecólogo. ujú, Entonces, se convierte precisamente como en esa discusión, porque precisamente él como que sospecha esa recomendación, pero él pensando como en pues, es su pareja, como en esta parte como de cuidado, ni siquiera tiene un perfil violento, ni opositor a las decisiones de ella, ¿no? Incluso hasta en algún momento surgió por parte del equipo terapéutico que ella tenía rasgos más bien como machistas. Bueno. Palabras más, palabras menos, hubo esa discusión. Él se queda como muy preocupado. Nosotros nos quedamos como con la duda, porque al momento de estar buscando como pues información científica que haga referencia a ello, pues mucho arrojaba que eso como tal no lo hace un ginecólogo y que en dado caso, si ujú. es un terapeuta sexual, recomendaría una serie de acciones, pero para que hagan en pareja. Y jamás apareció eso. Leti alzó la mano, creo que quiere ampliar la información. Sí, buenas noches. Sí, justo lo que expresaba el usuario, creo que tengo buena memoria, es que al asistir su pareja con el ginecólogo fue por el motivo de dolor, que Ah, al tener la relación sentía dolor. Ok. Entonces ella va con la intención de que le hagan algunos estudios y entonces es cuando el ginecólogo le sugiere algunos estudios y le dijo, si no encontramos nada, entonces pues tendríamos que estimularte, como lo dijo nuestro usuario, no hacer, no explícitamente con qué, dijo con algún tipo de vibrador o algo así, para que veamos aquí en el consultorio ¿por qué se te está causando este dolor? Y fue eso que despertó en nosotros, pues, al igual que el usuario, porque decía, no sé si es porque el ginecólogo es hombre o porque son mis propios celos o porque yo mismo, por información que tengo de otras personas, una amiguita fue con el dentista y el dentista terminó teniendo sexo con mi pareja. Entonces yo me vengo y me imagino a mi mujer con el ginecólogo y con esta situación poco ortodoxa. Entonces eso fue en sí fue que sentía dolor la situación. Entonces pues nosotros con nuestra propia información, con la poca información que tenemos o que conocemos sobre el tema, pues dijimos que no era algo
que fuera normal, ¿no? Esta práctica. Entonces ahí fue donde se despertó toda la duda de todos nosotros, ¿no? La práctica, la praxis del ginecólogo en sí. Pero todo esto, bien lo dice Fausto, que es lo que nosotros sabemos, cómo nos lo comunicaron. En sí no sabemos cuáles fueron las indicaciones del ginecólogo, porque As- no tenemos acceso a su pareja y nada más contamos con lo que él nos comenta. claro. Eso era nada más. Gracias. Y básicamente fue, pues sí, como esta parte que pareciera, por un lado, ok, lo que le dijo el ginecólogo, lo que interpretó él y luego lo que interpretamos nosotros. O sea, ahí está el teléfono descompuesto, pero la pregunta ¿es recomendable? ¿Hay evidencia que los ginecólogos puedan recomendar eso? Porque sí recuerdo la palabra dildo, ¿eh? O sea, no, por eso nos llamó la atención, porque ni siquiera dijo como una o alguna instrumentación médica muy particular. Menciona la palabra dildo y que él tendría que estimularla. Y es lo que le levanta a él toda esta paranoia, ¿no? Sin embargo, ahí quedó como la duda. Oye, o sea, hay una serie de recomendaciones médicas porque por un lado, otra parte del equipo, pues acá presente también esta Geraldine nos decía que sí existen especialistas, que sí hay intervenciones de naturaleza, pero bueno, queremos saber de ti como nuestra sexóloga de cabecera, ¿qué piensas? Gracias. ¿Qué, cuál sería como como que, sí, como tu guía para nosotros, la supervisión que nos pudieras compartir? Ujú. A ver, bueno, si ya la paciente, bueno, esta chica, ¿no? Refiere que hay dolor, entonces aquí ya me está hablando de que algo está pasando corporalmente en ella. No sabemos si parte de la cuestión biológica o si hay algo psicológico que no le está ayudando a que pueda vivir la etapa sexual correctamente, las etapas sexuales, ¿no? Correctamente, o lo que se denomina como la respuesta sexual humana. Mm, Em, Algo que nosotros hacemos, por ejemplo, cuando llega paciente de primera vez y me dice, oye, ¿sabes qué? Es que a mí me duele cuando tengo penetración, sí es por acto protocolario. Antes de iniciar conmigo cualquier tipo de inicio terapéutico, o sea, de objetivos terapéuticos, el yo poder descartar que sea algo orgánico. ¿No? Entonces, partiendo de la base, él dijo, necesitamos hacer una serie de chequeos médicos para poder confirmar o descartar que sea algo médico. Hasta ahí me parece bien. O sea, creo que sí, sé es lo que se tiene que hacer como primera instancia. Ya lo que me parece muy atrevido en el sentido de no es mi área, pero sí métete un dildo si en dado caso eso no es, o sea, no es algo médico, me parece algo como invasivo. Uno, porque al final de cuentas él no sabe ni cuáles son los ejercicios, ni de qué manera eh, puede ayudarle a esta paciente a poder trabajar la disfunción si en dado caso no es algo orgánico. Y ahora, también sabemos, por cuestiones no solamente corporales, sino también psicológicas, nosotros no le podemos decir al paciente, métete un dildo, porque si de por sí ya refiere dolor, el simple hecho de que le pidamos o le solicitemos que sea un objeto de ese calibre en el sentido de grosor y a su vez largo, va a ser súper invasivo para ella y desde ahí creo que lejos de que ayude, va a echar por la borda muchas cosas, ya no solamente orgánicamente porque le va a doler, sino que también hasta psicológicamente pues, es algo como invasivo. Nosotros siempre dentro del ámbito protocolario se empieza con algo súper chiquitito que es el meñique. Entonces, imagínense, no podemos comparar un meñique con un dildo. Entonces, se me hace como súper descabellado de que él pida esto, solicite esto, porque no es su área ni siquiera es la manera correcta de cómo hacer un abordaje, si, o sea, un abordaje de disfunción cuando no es algo médico y de que tampoco refiera a la paciente con un especialista, porque al final de cuentas a nosotros siempre se nos ha dicho, ustedes no pueden empezar un acto protocolario de disfunción hasta que ustedes no tengan la confirmación o el descartar que sea algo físico.
Entonces es como si él dijera, pues yo me paso por el arco del triunfo de que existan sexólogos, terapeutas, y yo le hago todo un acto protocolario cuando ni siquiera es correctamente ese acto protocolario. Entonces, pues no, está mal. Claro, no, no, te lo agradezco un montón porque sí nos despertó la duda. Al final concordamos en que, mira, como recomendación, tú que eres su pareja, tú le puedes externar, ¿no? Que sí te Mm, llama la atención eso, que tú se lo compartes, esta preocupación desde un lugar, pues muy amoroso, también en pro de su propia seguridad, porque ella estaba muy enfática, o sea, incluso hasta decía esto, ¿no? Porque además había como una apropiación del discurso feminista, ¿no? Es que es mi cuerpo y yo decido sobre él y tú no puedes decir nada. Y entonces, y yo voy a aceptar esa intervención que me recomienda el ginecólogo. Y entonces él, pues, o sea, sí le llamaba mucho la atención, pero por eso también venía con nosotros, ¿no? Con nosotras, para compartirnos, pues, parte de eso, ¿no? O sea, porque sí había ahí, pues, o sea, incluso tú lo dices, ¿no? Desde esta parte profesional, ¿no? De decir, oye, ¿sabes qué? O sea, es de menos a más. Si genera dolor, ¿por qué le vas a meter algo, no? Y luego aparte que así. tiene, o sea, una explicación que tampoco ella se la pudo decir a él. Y si ellos ya estaban conflictuados, o sea, al menos a mí ya desde la parte de terapia de pareja, ¿qué te dice que ese dolor Mm, es algo somático y es un síntoma de la misma relación? Tú no puedes tener, o sea, no es de que no puedas, o sea, de que puedes, puedes, ¿no? Pero no es lo ideal cuando estás peleado con tu pareja. O sea, todo contacto físico duele, ¿no? Entonces, ahí pareciera que, en efecto, como tú bien lo dices, ¿no? Hubo como ignorar las otras áreas y de alguna manera tal vez ser aliado del malestar de esa pareja y generar como esa discusión, porque igual y ella lo que está haciendo está depositando su fe en el ginecólogo, tal vez, porque tampoco sabemos ese historial, ¿verdad? Tal vez es su ginecólogo de cabecera de hace mucho tiempo, le tiene muchísima confianza y tal vez el tipo pues sí le recomendó eso. Y ella confiándolo en él y ya teniendo una discusión o ya pleitos previos con la pareja, pleitos casi irresolubles, pues claro, se genera ahí como la bomba, ¿no? Pero sí teníamos, sí nos dejó como esa inquietud de decir, oye, es el ginecólogo que no sabemos si es sexólogo, porque claro que también puede serlo, pero evidentemente levantó la duda, porque cuando revisamos manuales y todo eso era de, eso mm, no está recomendado. O sea, no. mm. Y a ver, y si pusiéramos la duda de que sí puede ser un ginecólogo con especialidad en sexología, algo que también dentro de la formación en donde yo estuve, a nosotros se nos decía, bueno, se les hacía hincapié a ellos como médicos. Una cosa es la terapia médica y otra cosa es la terapia sexológica. O sea, ustedes tienen que tener dos consultorios completamente ajenos de uno del otro. Porque no pueden dar a la par consulta, déjame jugar, ¿no? Ginecológica, y ahorita ya me cambio el chip y ya soy sexólogo porque no es ético. Ujú. O sea, tienes que delimitar que este es el espacio médico, pero aquí hay otro y espacio sexológico. Pero ok, supongamos, ¿no? Se le barre, esto se le olvidó y entonces mezcló ambos lugares. Pero igual, el protocolo no corresponde porque no empiezas, con un dildo. Entonces ya desde ahí me habla de que no tiene el conocimiento. Ok. Pues muchas gracias, Ale. Yo creo que Mm. nos ayudas muchísimo con pues estos temas. Teníamos esa duda, ya quedó como más descartado, ¿no? Mm. Y si gustas, pues aquí ya podemos pararle para Ok, que tengamos el tiempo para la siguiente semana y que nos puedas pues exponer pues ahora sí que más del tema, ¿va? De lo que continúa. perfecto. Porque nos Muy vamos a estar bien. viendo las siguientes 3 sesiones, porque son 4, ¿verdad? Sí, sí, te dije 4. Entonces nos vamos a estar viendo en las siguientes y pues nada, yo creo que acá la paramos, nos vemos la siguiente semana. Muchísimas gracias, Ale, de verdad es un gusto siempre No, usted. porque hay una, y nada más, y no es porque ande de alcahuete aquí, aventando flores, ¿no?
pero particularmente tienes una capacidad de compartir información complicada de una manera muy sencilla, muy digerible, y creo que eso también se agradece en la parte de tu didáctica, ¿no? Entonces, nuevamente, Muchas muchísimo. gracias. ¿Va? No, al contrario. Muchísimas gracias a ustedes y pues bueno, ya nos estaremos viendo la próxima semanita para darle continuidad a esto y que al final de cuentas desde ahí pues partamos también complementando, ¿no? Con su formación. Entonces pues yo les agradezco enormemente su atención el día de hoy. Buenísimo, gracias. Y Gracias. Gracias. Muchas